El día que llegué al palacio pensé que iba a morir en menos de una hora. No porque el rey Alfa me hubiera amenazado, porque su hijo de 4 años ya había mordido a 2 guardias, había hecho llorar a 3 nodrizas, había mandado al médico real a coserse la mano, y llevaba 11 noches sin dormir. El reino entero lo llamaba el heredero salvaje. Decían que estaba maldito, que olía a rabia, que ningún omega podía acercarse a él sin terminar en el piso o en llanto, que el rey estaba a punto de enviarlo a una fortaleza del norte, lejos del palacio, antes de que su propia corte lo declarara inestable. A mí me contrataron porque nadie más quiso el trabajo. Un omega sin título, sin familia poderosa, sin apellido que importara. Solo un sanador de provincias con manos tranquilas y suficiente necesidad como para aceptar un sueldo que olía a desesperación. No vine a salvar al príncipe, vine a sobrevivir. Eso fue lo que me repetí hasta que lo vi por primera vez. Escondido debajo de una mesa demasiado grande para un niño tan pequeño, con los ojos dorados encendidos por fiebre aromática y un cuchillito de postre temblándole en la mano. Todo el salón estaba conteniendo la respiración. Los guardias esperaban que yo retrocediera. El niño me vio. Yo lo vi de vuelta. Y en lugar de gritarle, en lugar de oler a miedo o a autoridad, hice lo único que me salió del cuerpo. Me senté en el piso frío. A una distancia prudente, saqué un panecito del bolsillo y le dije, «No te voy a quitar tu trinchera. Pero sí te aviso que yo no comparto comida con tiranos». El príncipe parpadeó. Los guardias también. Y al fondo del salón, el rey Alfa, el hombre más temido de esta parte del continente, me miró como si no entendiera por qué su hijo, que no se dejaba tocar por nadie, acababa de arrastrarse fuera de su escondite, para venir a dormirse sobre mi pecho. Y la sé punto. Ese fue el principio de todo, de mi problema, de su problema, y del error más dulce que he cometido en toda mi vida, dejar que un niño me eligiera, cuando su padre todavía no sabía qué hacer conmigo. Parte 1. Me contrataron para calmar a un monstruo pequeño. Me llamo Tomás Echeverría. Omega. 27 años. Sanador aromático. Cuidador de crisis infantiles. Y, según mi ex jefe en Puebla, demasiado blando para un mundo gobernado por alfas con corona. No estaba del todo equivocado. Yo no vine al palacio de Aster por ambición. Vine por deuda. Mi madre murió el invierno pasado. El tratamiento que la mantuvo viva 3 años me dejó más facturas que ahorros. Y en los pueblos, la gente agradece mucho a los sanadores hasta que llega el momento de pagar. Así que cuando apareció un carruaje real con una oferta imposible, supe 2 cosas al mismo tiempo. La primera, que aceptar era peligroso. La segunda, que rechazar era un lujo que ya no me pertenecía. La carta era breve. Se requiere un omega con formación en regulación infantil, sueño asistido y crisis aromáticas tempranas. Riesgo alto. Pago triple. Discreción. Obligatoria. El celo al mí dio mala espina. La cantidad prometida. Peor. Cuando un palacio paga demasiado por algo, nunca está comprando solo trabajo. Está comprando silencio. Viajé 2 días y medio hasta la capital. El palacio de Aster era exactamente lo que odio de la gente rica. Precioso, inmenso, y construido para que uno se sienta pequeño, antes incluso de abrir la boca. Mármol claro, ventanas altísimas, flores blancas que no olían a nada porque alguien decidió que hasta la naturaleza debía ser decorativa. Me recibió el mayordomo mayor, un beta tan rígido que parecía planchado de nacimiento. «Señor Echeverría», dijo sin emoción. «Antes de ver a su majestad, es mi deber informarle que 5 omegas y 2 betas renunciaron a este puesto en menos de un mes. ¡Qué bienvenida tan esperanzadora!». No se rió. Mala señal. Mientras caminábamos por los pasillos, fui recibiendo piezas del desastre. El niño se llamaba Ariel. Tenía 4 años. Era hijo único del rey León Ibarra y del difunto consorte Elian de Soria, fallecido hacía casi un año durante una fiebre posparto tardía maltratada por médicos incompetentes y cortesanos cobardes que tardaron demasiado en intervenir. Desde entonces, el niño había cambiado. Dormía mal, mordía, no soportaba otros aromas omega cerca, rechazaba nodrizas, terapeutas y guardias.
A veces pasaba 2 días sin hablar y luego horas gritando como si quisiera arrancarse la piel. ¿Qué dice el médico real?, pregunté. El mayordomo no disimuló el desprecio. Dice demasiadas cosas. Perfecto. Ya éramos 2. Llegamos a una sala pequeña. No al trono ni al gran salón. Eso también me dijo algo. El problema era doméstico, íntimo y, por lo tanto, más serio. El rey estaba junto a la ventana. No exagero si digo que entendí por qué el continente le tenía miedo antes de que pronunciara una palabra. Alto, cabello oscuro, hombros de hombre acostumbrado a usar armadura, aunque ese día iba vestido de luto elegante y cansancio puro. Su aroma alfa era otra cosa. No avasallante, no vulgar, más bien el tipo de presencia que hace que la habitación se ordene sola. Cuando se giró hacia mí, vi lo peor. No la dureza, el agotamiento. Ese hombre llevaba demasiado tiempo sin dormir. Tú eres el sanador de Puebla. Ni saludo, ni título. Directo. Sí, majestad. Me miró de arriba a abajo con una rapidez tan precisa que me dieron ganas de revisar si seguía vestido. Pareces demasiado joven para aceptar trabajos suicidas, y usted parece demasiado cansado para espantar a sus empleados nuevos. Durante un segundo pensé que me sacaría del palacio a patadas. En cambio, la esquina de su boca casi se movió. Casi. Si buscas hacerte el valiente, vas a durar menos que los otros. No me estoy haciendo el valiente. Me estoy haciendo el tranquilo. Sale más barato. El rey exhaló por la nariz. No fue risa, pero tampoco molestia. Mi hijo no necesita cariño barato. Necesita dormir. Dormir suele venir mejor con cariño del bueno. Sus ojos se endurecieron apenas. No le hables como si lo conocieras. Ahí estaba, el padre antes que el rey. Asentí. Todavía no lo conozco. Pero sí conozco a los adultos que convierten el dolor de un niño en un problema de disciplina. El mayordomo casi dejó de respirar. Yo también. Un poco. El rey caminó hasta quedar frente a mí. Ten mucho cuidado, Omega. Lo miré con la calma más honesta que pude reunir. Yo también se lo recomiendo, majestad. Si su hijo lleva 11 noches sin dormir, lo que menos necesita es otro adulto queriendo ganarle una batalla. Silencio. Largo. Luego el rey habló. Más bajo. Si fallas, te vas hoy mismo. Si fallo, me iré antes de que tenga que pedírmelo. Y entonces, como si el universo quisiera probar si yo estaba loco de verdad, un estruendo sonó en el pasillo. Gritos. Un plato rompiéndose. Pasos. El rey ni siquiera se sorprendió. Solo cerró los ojos un segundo, como hace la gente que ya no tiene energía ni para maldecir. Esa es tu bienvenida real, Tomás Echeverría. Y así fue como conocí al heredero salvaje del reino. Debajo de una mesa, armado con un cuchillo de postre, temblando como una criatura acorralada. Y también fue así como cometí mi primer error con esa familia. En lugar de ver a un príncipe peligroso, vi a un niño aterrorizado. Parte 2. El príncipe no estaba salvaje. Estaba solo. La sala de juegos parecía el campo de batalla más triste que he visto. Bloques de madera regados. Cortinas arrancadas de un lado. Un caballo de tela abierto por la mitad. Una nodriza llorando en silencio mientras un guardia le vendaba el antebrazo. Y debajo de la mesa larga, encogido, con los rizos oscuros pegados a la frente por el sudor, estaba Ariel. Tenía los ojos de su padre, y el miedo entero del mundo metido en ellos. Lo primero que aprendí al trabajar con niños Omega y Alfa en crisis fue simple. Si entras oliendo a control, pierdes. Si entras oliendo a pena, también. Los niños heridos detectan ambas cosas como perros entrenados. Así que no avancé. No tendí las manos. No usé voz de pobrecito. Me senté en el suelo, a una distancia que no invadía. El mayordomo quiso decir algo. Levanté una mano sin mirarlo. Si alguien se mueve rápido, me voy con él, dije. Nadie se movió. Bien. Saqué el panecito de avena que me había guardado del viaje. Estaba aplastado y medio triste. Perfecto. Las cosas demasiado bonitas generan desconfianza en criaturas inteligentes. Mira, le dije al niño, sin suavizar demasiado la voz. No te conozco. Tú no me conoces. Y eso nos pone en una situación delicada porque yo tengo hambre y tú tienes pinta de morder si me acerco mucho. Ariel no respondió.
pero vi un pequeño cambio en su respiración. Atención. No miedo. Atención. Entonces, voy a proponerte un acuerdo injustísimo, seguí. Yo me quedo aquí. Tú te quedas ahí. Y el primero que haga una tontería, pierde. Punto complino. Una manita apretó más fuerte el cuchillo. Bien. Todavía estaba dentro de sí lo suficiente como para entender reglas. Dejé el pan a un costado. Si no te lo comes, me lo como yo. Y déjame decirte que no pienso sentir culpa por eso. Tardó casi 1 minuto. Luego 2. Después, muy despacio, el niño salió un poco de la sombra. Estaba en peor estado de lo que pensé. Temblor fino en las muñecas, labios partidos de tanto morderse. El olor de su piel no era agresión, era desregulación. Pánico aromático contenido demasiado tiempo. No me gustan, dijo al fin, señalando atrás con la barbilla. Su voz era ronca de no usarla. Lo sé. Todos huelen mal. Miré a la sala. Alfas tensos, betas asustados, una nodriza llorando. Sí. El niño tenía razón. A veces los adultos también me arruinan el día, admití. No eres revolucionario por notarlo. Eso le arrancó el primer cambio real. No sonrisa, pero sí confusión. A los niños les desconcierta cuando uno no se comporta como manual. ¿Tú también hueles?, preguntó. Gran pregunta. Esa era la clave del desastre. Probablemente. Me quité despacio el pañuelo del cuello y dejé que mi aroma saliera apenas un poco. No completo. Solo lo suficiente. Té negro. Cedro seco. Una nota de anís. Nada de perfumes florales ni dulzura artificial. Los niños en crisis suelen rechazar aromas omega demasiado maternales si están asociándolos con ausencia o pérdida. Ariel inhaló. Lo vi hacerlo. Sus hombros bajaron apenas 1 centímetro. No hueles como ellos. Gracias. Llevo años trabajando en mi reputación. El niño miró el panecito. Luego a mí. Después arrastró el cuerpo un poco más hacia afuera. Fue entonces cuando el rey dio un paso involuntario. Mínimo. Vas tú. Ariel se encogió de nuevo. Yo no volteé enseguida, pero hablé claro. Majestad, si vuelve a caminar como si estuviera a punto de resolver una guerra, su hijo va a pasar otras 11 noches sin dormir. Nadie respiró. Yo sí, porque me convenía seguir vivo. El rey se quedó quieto. No discutió. Eso me sorprendió. Muy despacio, Ariel salió por completo de debajo de la mesa. Era pequeño para su edad. O quizás solo estaba demasiado flaco. Se quedó a 2 pasos de mí. Cuchillo todavía en mano. ¿Y si tú haces una tontería?, preguntó. Entonces pierdo. Lo acabo de explicar. Intenta seguir el hilo, príncipe. Eso sí. Ahí sí. Una chispa. No alegría. Pero sí interés real. Ariel dejó caer el cuchillito al suelo. Luego, sin pedir permiso ni aviso, dio 2 pasos rápidos y se lanzó contra mí. Instinto puro. No abrazo bonito. Se estampó en mi pecho y se quedó rígido, como si esperara que lo empujara. No lo hice. Solo puse una mano en su espalda. Ligera, sin cierre. Y en menos de 30 segundos, el heredero más temido del reino se quedó dormido sobre mí. Dormido de verdad. Profundo. Pesado. Como cae la gente que llevaba días peleando contra el cansancio. La sala se quedó en un silencio sobrenatural. Alcé la vista. El rey seguía inmóvil, mirándonos como si acabara de presenciar un acto de magia que lo insultaba personalmente. Bueno, murmuré, sin mover demasiado al niño. Qué incómodo para todos ustedes. Nadie se rió. Yo tampoco habría podido si fuera el padre que llevaba 1 año sin lograr eso. Entonces el rey hizo algo inesperado. Se acercó. Lento, con cuidado genuino. Se agachó frente a nosotros y observó a su hijo dormido sobre mi pecho con esa expresión rara de los hombres que reciben alivio al mismo tiempo que humillación. ¿Qué hiciste?, preguntó. Bajé la vista al niño. Nada heroico. Solo dejé de tratarlo como si estuviera roto o poseído. León Ibarra levantó los ojos hacia mí. Por primera vez ya no me estaba evaluando como empleado. Me estaba mirando como a una necesidad. Y no hay cosa más peligrosa en un palacio que volverse necesario. Parte 3. El rey no sabía ser padre sin pedir perdón por existir. Me dejaron en una habitación anexa al cuarto del príncipe. Eso ya era una forma elegante de decir,
No confiamos lo suficiente para darte libertad. Pero tampoco podemos soltarte. No me molestó. He trabajado en casas peores. Los problemas empezaron al día siguiente. Cuando Ariel despertó, vio a la nodriza de siempre y volvió a ponerse como animal en trampa. Gritó, mordió, lloró. Intentó esconderse detrás de una cómoda, pero bastó que yo entrara al cuarto para que se quedara mirándome como si quisiera confirmarse a sí mismo que seguía ahí. No te vayas, dijo. No fue berrinche. Fue petición rota. Y yo, que llevaba años sobreviviendo a base de no prometer cosas que no pudiera cumplir, cometí mi segundo error con esa familia. Le respondí, no me voy ahorita. Eso le bastó. Con los niños, el tiempo siempre se mide distinto. No les importa para siempre. Les importa ahorita. Las primeras jornadas con Ariel me enseñaron la verdad real del palacio. Nadie lo entendía. Todos lo administraban. Los médicos querían sedarlo. Las nodrizas querían volverlo obediente. El consejo quería esconderlo. Y el rey. El rey hacía lo único que conocía. Intentaba controlarlo sin destruirlo, fallando en ambas cosas. No era un mal padre. Era un padre asustado con demasiado poder y muy poco duelo procesado. Eso suele producir desastres bellamente vestidos. León venía cada noche a ver cómo dormía Ariel. No entraba del todo. Se quedaba cerca de la puerta o junto a la ventana, como si no quisiera que su propia presencia arruinara el momento. La tercera noche lo encontré ahí, de pie en la oscuridad, mirándonos. Yo estaba recostado en un diván estrecho con Ariel durmiendo sobre mi pecho otra vez. Una costumbre que se volvió rutina con velocidad sospechosa. Si sigue acostándose encima de mí, en 2 semanas voy a tener la espalda de un carpintero de 60 años, murmuré, sin abrir los ojos. El rey soltó aire por la nariz. Hablas demasiado para alguien que duerme dentro de un palacio real. Abrí un ojo. Y usted entra sin hacer ruido para alguien que ya vio suficientes tragedias este año. Esa lo golpeó. Lo vi. No con enojo, con verdad. Se acercó un poco más. Observó a su hijo. No dormía así desde antes de... Se cortó solo. De su consorte. Del otro Omega. Del hombre al que esa habitación seguía oliendo en algunos rincones a pesar de los meses. No hice la torpeza de compadecerlo. Solo pregunté, ¿Ariel vio cuando enfermó? León se quedó quieto. Luego asintió. Demasiado. Ahí estaba. Claro. El niño no estaba salvaje. Estaba traumatizado. Había visto desaparecer al Omega que lo regulaba, lo alimentaba, le cantaba, le enseñaba que el mundo podía ser suave, y luego lo dejaron solo con un padre alfa que lo amaba. Sí, pero olía a mando, a luto y a culpa. Ningún manual de corte resuelve eso. Necesita rituales nuevos, dije en voz baja. Comida a las mismas horas. Menos desconocidos. Menos manos encima. Nadie entra a tocarlo por sorpresa. ¿Y usted? El rey alzó una ceja. ¿Yo qué? Usted necesita dejar de acercársele como si le tuviera miedo. Silencio. León me sostuvo la mirada un largo momento. No le tengo miedo. No a él, dije. A fallarle. Eso lo dejó sin respuesta. Bien. A veces la función principal de un sanador no es curar al paciente. Es obligar al adulto a dejar de mentirse. A la mañana siguiente empecé un plan. Nada sofisticado. Pan con miel. Música suave de cuerda baja. Un muñeco nuevo con tela sin perfume. Rutinas simples. Juego dirigido con elección limitada. 2 opciones. No 20. Y sobre todo, presencia estable. No amor mágico. No instinto divino. Estabilidad. Ariel dejó de morder al 4.º día. Empezó a hablar más al 5.º. Al 6.º, me preguntó si yo sabía peinar caballos de madera. Al 7.º, me pidió que me quedara dormido antes que él porque, si tú estás dormido, no te vas a ir sin avisar. Casi me mata esa frase. La escuchó también el rey. Desde la puerta. No dijo nada. Pero esa noche entró por fin al cuarto mientras Ariel todavía estaba despierto. El niño se tensó. Yo me incorporé un poco. León no avanzó más de la cuenta. Se agachó para quedar a la altura de su hijo y dijo, torpe, pero firme. No voy a tocarte si no quieres. Ariel lo miró como si le estuvieran hablando en otro idioma. Normal. Muchos padres creen que el amor se entiende solo. No se entiende.
Se practica. El niño dudó. Después levantó apenas una mano. No hacia mí, hacia él. León pareció más sorprendido por ese gesto mínimo que por cualquier victoria militar de su vida. Se acercó lo justo para que Ariel pudiera tocarle un dedo. Eso fue todo. Pero fue mucho. Más tarde, cuando Ariel ya dormía, el rey se quedó conmigo en silencio unos segundos. No me obedece así, a mí dijo. Lo miré de reojo. No me obedece a mí tampoco. Confía. Es otra cosa. Él bajó la vista al niño. No sé si recuerdo cómo se hace eso. No supe qué me dio más miedo, la tristeza de esa frase, o el hecho de que quise responderle con ternura. Parte 4. El palacio empezó a odiarme cuando el niño dejó de romperse. Los milagros domésticos son insoportables para la gente que vive de controlar el daño. En cuanto Ariel empezó a dormir mejor, a comer sin crisis y a reducir episodios, el palacio hizo lo que mejor sabe hacer cualquier institución vieja: buscar culpables nuevos. Primero fue el médico real. Esto no es tratamiento serio, dijo, viéndome como si yo hubiera llegado en carreta con hierbas robadas. Es apego desordenado, no respondí. Apego desordenado era dejar al niño 11 noches sin dormir y llamarlo temperamento. No le gustó. A mí me encantó que no le gustara. Luego vinieron las damas de crianza. Según ellas, yo estaba vulgarizando la dignidad del heredero, porque Ariel ya no usaba zapatos dentro del cuarto. Se acostaba con la mejilla pegada a mi pecho, y una vez me pidió sopa sentado en el suelo. Un príncipe no debe crecer así, dijo una de ellas. Como niño querido, respondí. ¡Qué tragedia! Pero el verdadero problema no era etiqueta. Era política. Ariel era el único heredero legítimo del rey. Si lo declaraban inestable, podían presionar por un regente, un nuevo matrimonio rápido, o incluso una rama alterna de sucesión. Yo no era tonto, o al menos no a ese nivel. Sabía que cuanto más mejorara el niño conmigo, más sospechoso me volvería. Y León también lo sabía. Por eso empezó a mandar guardia doble cerca de mi habitación. No me lo explicó. Yo tampoco le agradecí. Nuestro vínculo era así. Él protegía como si fuera estrategia. Yo notaba como si no importara. Una tarde, mientras Ariel dormía después de jugar a enterrar soldados de madera en harina, su versión de la paz interior, al parecer, me llamaron al invernadero privado del rey. No al despacho, no a la sala de consejo, al invernadero. Eso me puso nervioso por razones completamente improductivas. Encontré a León sin capa ni corona, revisando documentos entre plantas medicinales. ¡Qué escena tan insultantemente atractiva! Majestad, cierra la puerta. Obedecí. Mala idea. El cuarto se volvió de golpe más pequeño. El consejo quiere que limite tu acceso al príncipe, dijo sin rodeos. ¡Qué considerados! Apenas empezaba a extrañarlos. León no sonrió. Dicen que te has vuelto imprescindible demasiado rápido. Eso suena más a problema suyo que mío. Alzó por fin la vista del documento. También dicen que un omega sin posición no debería influir en la regulación del heredero. Me crucé de brazos. Entonces su problema sí soy yo. Mire qué eficiente. León dejó el papel a un lado. No bromis. Si no bromeo, empiezo a insultar a la nobleza. Y luego, me toca empacar. Hubo un segundo de silencio. Después él dijo, no voy a apartarte. Eso me sorprendió más de lo que debía. ¿No? No mientras Ariel siga mejorando. Ah, ahí estaba el detalle. No era por mí, era por su hijo. Eso estaba bien. Debía estar bien. Y aún así una parte ridícula de mí se sintió un poco decepcionada. ¡Qué vergüenza! Entonces supongo que seguiré ganándome el salario, dije. León se apoyó en la mesa. No sé qué quiere la corte de ti. Que desaparezca. Aparte de eso, lo pensé un segundo. Si son listos, quieren usarme. Si son tontos, quieren asustarme. Si son normales, las dos. El rey asintió despacio. Tienes más instinto político del que aparentas. Tengo deudas, no estupidez. Eso sí le movió la boca, mínimo. Y luego llegó el momento verdaderamente peligroso de la tarde. León preguntó, casi sin voz, ¿por qué aceptaste venir? La verdad era larga, fea y poco elegante. Necesito dinero. Estoy cansado. Ya no tengo familia. Y quizá una parte de mí siempre quiso ver un palacio por dentro para confirmar que siguen oliendo a jaula, aunque tengan flores. En lugar de eso dije,
Porque pagar triple por cuidar a un niño roto es el tipo de oferta que casi siempre termina en tragedia, y yo tengo una relación poco sana con las tragedias ajenas. León me miró fijo. No me respondes de verdad nunca. Claro que sí. Solo que no me cree cuando lo hago. Él caminó hacia mí. 1. 2 pasos. No demasiados. Lo suficientes para que yo notara el calor de su cuerpo antes que su aroma. No sé todavía qué hacer contigo, Tomás. Mi pulso dio un salto tan estúpido que me dieron ganas de pegarme yo solo. Majestad, con todo respeto, llevo semanas cuidando a su hijo, regulando crisis, soportando a su corte y comiendo pan duro. Me vendría bien que me hicieran algo útil, como subir el sueldo. Eso ves sí. Esa vez León soltó una risa real, breve, cansada, hermosa de una forma que me complicó innecesariamente la vida. Y ahí supe que estaba en problemas. No por el consejo, por mí. Porque empezaba a gustarme un hombre que todavía no había decidido si me veía como sanador, amenaza o parte del aire que hacía dormir a su hijo. Parte 5. El niño me eligió como refugio, y el rey lo tomó como traición personal. No tardó en pasar. Ariel, que ya había empezado a recuperar el apetito y la costumbre de reírse bajito cuando algo le parecía absurdo, también empezó a desarrollar una preferencia muy clara. A yo. No sus juguetes. No su cuarto. No sus guardias conocidos. Yo. Si tenía miedo, me buscaba a mí. Si se lastimaba, me llamaba a mí. Si despertaba de una pesadilla, se arrastraba hasta mi cama improvisada y se dormía agarrado de mi camisa. Eso habría sido tierno en cualquier otra casa. En un palacio real era dinamita emocional, porque cada vez que Ariel me escogía a mí delante del rey, León se ponía un poco más rígido. Nunca cruel. Nunca injusto. Peor. Silencioso. La primera vez fue durante una cena privada. León intentaba, visiblemente, hacer las cosas mejor. Había mandado retirar a la mitad del personal. No había discusiones políticas. Incluso pidió un postre que Ariel solía comer antes de enfermarse. Todo iba bien hasta que el niño, cansado y sobreestimulado por la luz del salón, empezó a tensarse. Lo vi primero por la forma en que apretó la cuchara, luego por su respiración. León también lo vio. Ariel dijo con cuidado: «Mírame». El niño no quiso. Se bajó de la silla y vino directo hacia mí. No corriendo, no lorando. Peor. Con la confianza ciega de quien ya decidió dónde está a salvo. Se me subió al regazo y metió la cara en mi cuello. El salón entero sintió el golpe de ese gesto. Yo también, porque al alzar la vista encontré al rey mirándonos con una expresión que no le había visto antes. No era celos simples. Sería más fácil. Era dolor. Dolor de padre. De hombre dejado fuera por su propio hijo aunque lo ame. Bajé la mano a la espalda de Ariel y hablé muy tranquilo. Está cansado. Solo eso. León no respondió enseguida. Luego dejó el cubierto. Llévalo a dormir. Sin tono. Sin reproche. Eso fue lo que me preocupó. Obedecí. Ariel se durmió rápido, pesado contra mi hombro. Cuando volví al salón, el rey ya no estaba. Lo encontré en la terraza exterior, de pie entre 2 columnas, mirando el jardín oscuro como si quisiera declarar la guerra a la noche. No sabía si acercarme. Lo hice igual. No fue personal, dije. Magnífica forma de empezar una conversación con un alfa herido. León ni volteó. Claro que lo fue. Me quedé quieto. No esperaba honestidad tan cruda. Majestad, no me llames así cuando estamos solos. Eso sí me dejó en blanco. ¿Perdón? Por fin se giró. Suena como si hablaras con una pared. Y esta noche ya tuve suficiente de sentirme como una. El aire cambió. Peligroso. Yo debería haber retrocedido. En lugar de eso, di un paso más cerca. No te está rechazando. No corrió. No corrigió el té. Solo me miró. Entonces, ¿qué está haciendo? Respiré hondo. Está eligiendo el lugar donde no siente que tiene que portarse bien para que no te preocupes. Eso lo desarmó. De verdad. Lo vi. Su expresión perdió estructura. Como si alguien hubiera quitado una tabla maestra. ¿Crees que se porta bien por mí? Creo que te huele el miedo. Y los niños hacen cosas raras con el miedo de sus padres. A veces se vuelven más caóticos para no parecer débiles. A veces se quedan demasiado callados. Ariel pelea. Es su forma de no parecer el niño que perdió a su Omega. El silencio fue largo. Luego León preguntó:
¿Y conmigo qué hace? La pregunta no era solo profesional, era íntima. Me obligó a ser delicado. Te ama, dije. Pero todavía cree que tú también podrías desaparecer si se relaja demasiado. León cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, había algo más vulnerable que agotamiento ahí. No me quiere de la misma manera que te quiere a ti. Eso me partió un poco. Porque había verdad. Y porque una parte vergonzosa de mí se sintió elegida. No debía. No era mío ese lugar. Ni ese niño. Ni ese hombre. No me quiere más, respondí. Me necesita distinto. León me sostuvo la mirada demasiado tiempo. ¿Y tú? ¿Qué necesitas de nosotros? ¿Qué pregunta? ¡Qué terrible! Dinero. Salir vivo. No empezar a pensar que esta casa podría dolerme más de lo que me paga. Dormir 8 horas, dije al final. Sería un gran comienzo. León soltó una exhalación que casi era risa. Mientes mal. Solo cuando la verdad me costaría carísimo. Y esa noche, mientras me retiraba, entendí algo que me dio miedo. Ya no me preocupaba solamente que el niño se encariñara demasiado conmigo. Me preocupaba que su padre empezara a hacerlo también. Parte 6. Descubrí que escondía la corte. ¿Y por qué necesitaban al heredero roto? La casualidad no existe en palacio. Solo existen puertas mal cerradas y gente que subestima a los omegas silenciosos. Fue Ariel quien me llevó a la verdad. Le gustaba esconderse en pasillos donde no debía estar. Según él, era explorar. Según el mayordomo, destruir la dignidad arquitectónica del reino. Una mañana lo seguí hasta un corredor viejo del ala oeste, cerca de habitaciones cerradas desde la muerte del consorte. El niño se agachó junto a una puerta de servicio. Aquí huelen feo, susurró. No a podredumbre. A medicina. A bloqueadores. A compuestos para alterar aroma. Mi espalda se enfrió. Le pedí a Ariel que regresara con su tutor de lectura bajo protesta dramática. Por supuesto. Y me quedé escuchando. Voces. 2 hombres. Uno era el médico real. El otro, el consejero Varela, primo lejano del rey y serpiente funcional del consejo. Si el niño mejora del todo, perdemos margen, decía Varela. Ya casi está pidiendo volver a las audiencias de familia. Si el rey lo presenta estable, la línea sucesoria queda cerrada. No puedo seguir subiendo las dosis sin que alguien lo note, respondió el médico. El sanador nuevo ya sospecha. Se me helaron las manos. No abrí la puerta. No todavía. Seguí escuchando. Habían estado administrando a Ariel, desde meses atrás, microdosis de un regulador mal calibrado que en niños alfa-omega híbridos podía producir exactamente lo que estaba viendo. Rechazo sensorial, irritabilidad, insomnio, agresión, aromática. No para matarlo, para mantenerlo inestable. Lo suficiente para argumentar fragilidad hereditaria. Lo suficiente para presionar al rey a casarse otra vez y producir un nuevo heredero seguro, más manejable para la corte. Casi vómito del asco. No por sorpresa. La nobleza siempre ha tratado a los niños como líneas de sangre con piernas. Pero Ariel era tan pequeño, tan obviamente pequeño. Y aún así se lo estaban haciendo. Me fui de ahí con una furia tan limpia que por un momento pensé en agarrar un candelabro y resolverlo como gente medieval. No lo hice. Soy Omega. No improvisado. Esa noche cité al rey. Sí. Cité. No pedí audiencia. Le mandé un mensaje con el mayordomo. Si quiere saber por qué su hijo se rompe cada vez que mejora, venga solo al ala oeste después de medianoche. Mala idea. Maravillosa idea. Llegó. Claro que llegó. León entró al corredor con capa oscura y cara de hombre dispuesto a decapitar primero y preguntar después. Si esto es una estupidez, Tomás. Le mostré el frasco antes de dejarlo terminar. Sus ojos bajaron al líquido, luego a mí. ¿Dónde lo conseguiste? De la sala que su médico real cree que nadie revisa. Su expresión cambió por completo. Habla claro. Lo hice. Sin adornos, sin teatro. Le expliqué lo que escuché, lo que olí, lo que las dosis mal dadas podían producir. ¿Por qué Ariel mejoraba conmigo y empeoraba con ciertas rutinas médicas? Mientras hablaba, León no me interrumpió ni una vez. Eso fue peor. El silencio en un hombre así siempre precede algo irreversible. Cuando terminé, el rey se quedó quieto unos segundos. Tantos que pensé que... quizá...
No me creyó. Entonces dijo, con una voz tan baja que me dio más miedo que un rugido, si esto es verdad, los voy a arrancar piedra por piedra del reino. ¿Sí? Bueno. Eso lo sacó apenas de la oscuridad donde se estaba hundiendo. Me miró. No como rey, como padre. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Meses, quizá. Lo bastante para dejar secuelas, si seguían. Su mandíbula se tensó tanto que sentí la vibración del control desde donde estaba. Y yo no vi nada. Allí estaba otra vez. La culpa. Siempre la culpa. Me acerqué. Muy despacio. No. Tú viste a un niño sufriendo. Solo que te llenaron la casa de explicaciones que te convenían menos a ti que a ellos. León me miró como si quisiera creerme, pero todavía no se permitiera el alivio. Necesito pruebas más sólidas. Saqué entonces el segundo frasco. Una copia casi vacía que había tomado del carro de servicio del médico. Por eso robé 2. Hubo un segundo de completo silencio. Luego el rey hizo algo tan impropio de él que casi me reí. Me sujetó las muñecas. No fuerte, pero sí de golpe. ¿Entraste solo? Sí. ¿Sin guardia? Sí. ¿Eres idiota? No normalmente. Hoy fue una excepción práctica. Sus manos seguían en mis muñecas. El calor de sus dedos me subió por los brazos como una traición innecesaria del cuerpo. Podrían haberte hecho desaparecer, dijo. Podrían. Pero estaban demasiado ocupados intoxicando a tu hijo. Ohishi me soltó. Se pasó una mano por la cara como si el peso de la corona acabara de duplicarse. Tomás, dijo mi nombre de una forma rara. No como orden, no como llamada. Como si de pronto se le hubiera vuelto importante. ¿Qué? Sus ojos volvieron a los míos. Y lo dijo. Gracias. Maldito hombre. No sabía que un gracias así podía hacer más daño que una guerra. Porque no venía del rey. Venía del padre que acababa de entender que alguien, por fin, había defendido a su hijo sin pedir permiso ni posición a cambio. Y yo, como el imbécil funcional que siempre he sido con la gente rota, sentí algo abrirse dentro de mí exactamente donde no debía. Parte 7. El príncipe me llamó mi Omega. Y el reino entero decidió odiarme. La caída del médico fue rápida, la del consejero más lenta. Las serpientes con apellido casi siempre tardan más en morir. León no hizo escándalo público al principio. Eso habría alertado a media corte. Hizo algo mejor. Reunió pruebas, congeló accesos, cambió personal y mandó a un alquimista del norte a analizar los compuestos. Cuando el informe confirmó todo, el médico desapareció de palacio antes del amanecer y Varela fue apartado por salud familiar. Lenguaje noble para decir, te tengo en la mira, y si corres, te entierro. Mientras tanto, Ariel empezó a mejorar de verdad. No menos mal, mejor. Volvió a correr sin sobresaltarse con cada sombra. A reírse fuerte. A pedir historias absurdas antes de dormir. A hacer preguntas insoportables sobre por qué los reyes usan ropa incómoda si pueden mandar en pijama. También empezó a decir cosas comprometedoras. La peor ocurrió durante un desayuno en el jardín. Estábamos León, Ariel y yo. Nadie más. El niño tenía miel en una mejilla y un trozo de pan en la mano cuando, de repente, me miró y declaró con total serenidad. Tomás es mío. Me atraganté con el té. León levantó apenas una ceja. ¿Tuyo? Ariel asintió. Sí. Mi Omega para dormir. Tú eres rey. Él es mío. Me dieron ganas de desaparecer dentro del mantel. Príncipe. Creo que conviene aclarar ciertas categorías de posesión antes de que crezcas demasiado confiado. Pero Ariel seguía muy ocupado en su lógica. Tú puedes ser rey y papá. Yo lo vi primero. León me miró. Yo a él no. No inmediatamente. Porque hay silencios que uno sabe que, si los mira de frente, ya no vuelven a ser inocentes. Cuando por fin lo hice, encontré algo en su expresión que me descompuso por dentro. No se estaba burlando. Tampoco estaba molesto. Me estaba viendo como si esa frase infantil hubiera dado nombre a una tensión que ambos llevábamos semanas evitando. Bajé la vista a la taza. Los niños dicen muchas tonterías. León respondió. Demasiado tranquilo. Sí. A veces también dicen la verdad sin tacto. Excelente. Maravilloso. Qué ganas de meterme al lago. Después de eso,
El palacio cambió conmigo. Los sirvientes me respetaban más y me querían menos. Las damas me sonreían con dientes. Los guardias ya no me trataban como intruso, pero tampoco como uno de ellos. Yo era algo peor. La persona que había entrado por trabajo y terminado demasiado cerca del heredero y del rey. Esa clase de cosas no se perdona. Una tarde encontré mi baúl revuelto. No faltaba nada obvio, pero sí olía a inspección. Bloqueadores abiertos, cartas movidas, el pañuelo de mi madre fuera de su caja. Alguien buscaba pasado. Eso me asustó más de lo que quise admitir, porque había mentido en una parte esencial de mi contratación. Sí, era sanador, pero no solo eso. Había trabajado meses atrás con una pequeña red de apoyo que sacaba niños omega y beta de casas nobles donde eran tratados como ganado de cría. Nada ilegal si me lo preguntas a mí. Para la corte, suficiente para llamarme agitador. Esa noche le dije a León que debía irme, no porque quisiera, porque la proximidad ya era demasiado peligrosa. Estábamos en la biblioteca pequeña, con Ariel dormido en la habitación contigua. El rey dejó de leer a la mitad de la frase. No. Ah, sí. Directo. No era una petición, respondí. Y eso no fue una negociación. Me crucé de brazos. León, están revisando mis cosas. Sus ojos se endurecieron. ¿Quién? No lo sé. Lo sabré. Ese no es el punto. Se puso de pie. El cuarto cambió con él. Entonces dime cuál es. La verdad me subió a la boca antes de que pudiera filtrarla. Que si me quedo más tiempo, ya no van a poder atacarme solo a mí. Van a usar al niño. Y a ti. Silencio. León me sostuvo la mirada. Ya lo hacen. No así. Así como Tomás. Me reí sin humor. Como si importara. Ahí estuvo. Lo dije. No mi trabajo. No la estabilidad del príncipe. No la política. Yo. Importar yo. El rey dejó escapar el aire muy despacio. Luego caminó hasta quedar demasiado cerca. Importas. Maldición. No debía haberlo dicho tan fácil. No debía haber sonado tan seguro. No debía mirarme así. Como si yo fuera la respuesta a una pregunta que llevaba un año pudriéndose dentro de él. No me hagas esto, murmuré. ¿Qué? Hablarme como si no fueras rey. Su expresión cambió apenas. Se volvió más suave. Peor. A veces estoy cansado de serlo. Lo dijo sin teatro. Sin autocompasión. Y quizá por eso me desarmó más. Yo también di un paso. No sé por qué. Sí sé. Porque quería tocarle la cara desde hacía semanas y ya me estaba odiando por ello. No llegué a hacerlo. Un llanto pequeño sonó desde el cuarto contiguo. Ariel. Nos separamos como si el aire hubiera ardido. Fui yo quien salió primero. Mientras caminaba hacia la habitación del niño, entendí con una claridad insoportable que el verdadero problema ya no era la corte. Era que estaba empezando a imaginar un lugar en esa familia del que no sabría salir vivo. Parte 8. La noche en que intentaron llevarse al príncipe, él me llamó primero a mí. Los enemigos siempre atacan cuando el niño vuelve a parecer feliz. Quizá porque la alegría visible produce urgencia en la gente que vive del daño. Fue durante la fiesta de la primera lluvia, una ceremonia ridícula donde toda la nobleza se viste como si el agua también admirara los bordados. Yo odiaba casi todo del evento, excepto a Ariel corriendo por el patio interior con botas pequeñas y una capa roja que arrastraba demasiado. León estaba obligado a aparecer ante la corte con su hijo al lado. Era la primera vez en meses que presentaba al príncipe en un acto semipúblico. Eso ya era una declaración, y alguien decidió responderle. La música acababa de empezar cuando se fue la luz de los faroles del ala este. Demasiado pronto. Demasiado sincronizado. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Busqué a Ariel. No estaba junto a la mesa de dulces donde lo había dejado hacía menos de 30 segundos. Se me vació el alma. Escuché entonces el silbido bajo. No humano. Una señal. Y al fondo del corredor lateral vi movimiento. Dos figuras encapuchadas. Un bulto pequeño entre ellas. Corrí. No pensé. Corrí. Detrás oí el rugido de León dando órdenes. Pero ya iba tarde para esperar refuerzos. Tomé el primer objeto útil que encontré, un candelabro insultantemente caro, y me metí por el corredor. Uno de los hombres me vio venir y sacó una hoja curva. El otro siguió arrastrando a Ariel, que pateaba como demonio bendito y gritaba una sola palabra una y otra vez. Tomás. 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 Eso me dio una fuerza muy poco elegante.
Le estampé el candelabro al primero con todo el peso del miedo. Sonó horrible. Bendita música. El segundo soltó al niño para girarse hacia mí. No tuve tiempo de ganar bien la distancia. La hoja me rozó el costado. Dolor caliente, corto. Antes de que pudiera reaccionar, algo más oscuro y mucho más furioso entró al corredor. León. No he visto un alfa moverse así fuera de un campo de guerra o de una pesadilla. No gritó primero. Eso fue lo peor. Golpeó. Derribó al atacante contra la pared con una violencia tan contenida que me dejó claro lo cerca que había estado de matar. 2 guardias llegaron después. Demasiado tarde para ser héroes. Yo ya estaba en el suelo, de rodillas, con Ariel pegado a mi cuello como una lapa temblorosa. El niño lloraba, no fuerte, ese llanto feo que sale sin aire cuando ya hubo demasiado miedo. Ya murmuré, aunque también me temblaban las manos. Ya pasó, mi príncipe, ya pasó. León cayó a nuestro lado. Se veía aterrador, sangre ajena en los nudillos, los ojos dorados abiertos de más. El rey entero colgando de un hilo llamado «Mi hijo sigue respirando». Ariel levantó la cara. Lo miró. Yo pensé que iría hacia él. No lo hizo. Se aferró más fuerte a mí. Y supe, por el cambio mínimo en la cara de León, que eso le dolió incluso en ese momento. Pero también hizo algo hermoso con ese dolor. No lo forzó. No reclamó. Solo puso una mano grande en la espalda de su hijo y otra en mi brazo herido. «Los tengo», dijo. Nos llevó él mismo a las habitaciones interiores. No permitió que nadie más tocara a Ariel, tampoco a mí. Hasta que el niño aceptó sentarse entre los dos en la cama real, hecho un nudo de temblor y rabia. El médico del norte me cerró el costado con 4 puntos y la advertencia de no hacer más tonterías heroicas. Lo ignoré con profesionalismo. Ariel no quería soltarme, ni a mí ni a la manga del rey. Se quedó dormido en medio, una mano en mi pecho y la otra enganchada en los dedos de su padre. Fue así como nos encontró el amanecer. El rey a un lado, yo al otro, el heredero entre ambos, respirando por fin en paz. Cuando Ariel despertó, pidió agua, se quejó del vendaje y volvió a dormirse. Solo entonces León habló. Si te hubieran tocado un poco más profundo. No terminó. No hacía falta. Pero no lo hicieron, respondí. Él me miró con una rabia tan extraña que tardé un segundo en entenderla. No iba dirigida a mí. Iba al susto. No vuelvas a correr solo hacia un secuestro en mi palacio. Entonces haz que tu palacio deje de secuestrar niños. Eso le arrancó la mitad de una exhalación que casi fue risa. Luego su mano, todavía apoyada sobre la colcha, quedó muy cerca de la mía. Demasiado cerca. Te eligió a ti cuando tuvo miedo, dijo al fin. No supe qué responder, porque lo sabía, y porque esa verdad dolía y enternecía a la vez. Sí, León bajó la vista a Ariel dormido. A mí me busca para sentirse seguro. A ti te busca para poder romperse. La precisión de esa frase me dejó quieto. Eso no te hace menos importante, no dijo. Pero sí me hace entender que ya no sé dónde termina mi hijo y dónde empiezas tú. El aire se volvió peligroso otra vez. No por cuerpo, por verdad. Lo miré. Y él me miró. Y los dos supimos, al mismo tiempo, que el secuestro había roto algo más que la ilusión de control de la corte. También había roto la distancia que todavía fingíamos conservar. Parte 9. El rey me pidió que me quedara, pero no como empleado. Después del intento de secuestro, León purgó el palacio con una eficacia tan fría que hasta las paredes parecían caminar más recto. 3 guardias despedidos, 2 damas removidas, un secretario enviado al monasterio a reflexionar, y Varela por fin arrestado con pruebas suficientes como para que hasta los nobles cobardes dejaran de sonreír. La calma volvió. Más o menos, porque Ariel dormía mejor. El palacio estaba más seguro. La corte callaba. Pero entre León y yo ya no había silencio cómodo. Había otra cosa. Esperar. Esperar a que uno hablara. Esperar a que el otro no huyera. Esperar a que el niño se durmiera para quedarse un segundo más en la misma habitación. Una noche, Ariel cayó rendido temprano después de obligarme a representar una obra entera con cucharas de plata y una mandarina. Sí, hago muchas cosas humillantes por amor terapéutico. Salí al corredor y encontré al rey apoyado en la pared, sin capa, sin guardia visible, sin corona.
Solo León. Está dormido, dije. Ya lo vi. No me moví. Él tampoco. Necesito hablar contigo. Esa frase nunca trae nada bueno. León inclinó apenas la cabeza hacia el estudio privado. Entré primero para no parecer nervioso. Lo estaba. Muchísimo. La habitación olía a pergamino, madera y ese aroma suyo que últimamente me estaba arruinando el juicio. León cerró la puerta. Mala idea para mi corazón. Voy a hacer cambios formales, dijo. En la crianza, en la línea de acceso al príncipe y en el consejo de tutela. Eso suena excelente y muy administrativo. Me sostuvo la mirada. Quiero que te quedes. Demasiado directo. Tragué saliva. Ya lo estoy haciendo. No así. Silencio. Sabía lo que decía. Y aún así necesitaba oírlo mal para poder sobrevivirlo. No entiendo. León avanzó un paso. Sí entiendes. Maldito. León. Era la primera vez que decía su nombre así, sin miedo, sin título. Le pegó. Lo vi. No quiero que te quedes como alguien a quien contrato hasta que Ariel deje de necesitarte, continuó. Quiero que te quedes porque esta casa dejó de sentirse vacía contigo dentro. Ah. Ahí estaba la catástrofe. No gran declaración de pasión. No juramento imposible. Algo peor. Honestidad adulta. Yo me reí. Una risa pequeña. Rota. Eso no se le dice a un omega pobre en un cuarto cerrado. Suena peligrosamente cercano a arruinarle la vida. León no sonrió. La mía ya está bastante arruinada. No. La tuya está llena de coronas, soldados y gente obedeciéndote. Y aún así pasé un año entero sin lograr que mi hijo durmiera. No supe qué decir. Él se acercó otro paso. Tomás, mírame. Lo hice. Error. Tremendo error. Porque se le veía todo. El luto. El cansancio. La necesidad. Y algo nuevo. Más íntimo. Más desarmado. No voy a insultarte fingiendo que esto es gratitud, dijo en voz baja. Ni voy a usar a Ariel como excusa. Empezó por él. Sí. Pero hace tiempo dejó de ser solo por él. Mi pulso se volvió una cosa inútil. León, yo no sé vivir aquí. Te lo puedo enseñar. Eso suena muy alfa. Y tú suenas como si ya estuvieras pensando en irte para no sentir. Maldición. Me conocía más de lo que me convenía. No soy consorte, dije. Ni noble. Ni una opción fácil para nadie. No necesito fácil. Lo dijo tan firme que dolió. Me pasé una mano por la cara. No entiendes. Si me quedo de verdad, el reino entero va a decidir que entré por el niño para llegar a la cama del rey. Esta vez sí. Esta vez León sonrió. Apenas. Tomás, el reino entero ya lo decidió hace semanas. ¡Qué hombre tan insoportable! Me reí sin querer. Él aprovechó ese hueco para acercarse del todo. No me tocó. Todavía no. La pregunta no es esa, murmuró. La pregunta es, si tú quieres quedarte, aunque hablen. El aire se hizo pequeño. Yo podría haber mentido. Decir que necesitaba pensarlo. Que no era el momento. Que la herida del costado seguía doliendo. En lugar de eso dije la única verdad posible. Lo que quiero da miedo. La expresión de León cambió por completo. Se volvió suave de una manera que casi no soporté. A mí también. Su mano subió a mi mejilla despacio. Como quien se acerca a un animal herido que podría huir. O a una puerta vieja que nadie quiere abrir de golpe. Yo no me aparté. Cuando me besó, no fue como un rey reclamando, ni como un alfa tomando lo que cree suyo. Fue como un hombre agotado encontrando por fin un lugar donde podía descansar sin bajar la cabeza. Lento, caliente, cuidadoso. Y yo, que había llegado por dinero y me había quedado por un niño, lo besé de vuelta con la certeza devastadora de que acababa de complicar mi futuro para siempre. Cuando nos separamos, apoyó la frente en la mía. Quédate, repitió. Cerré los ojos. Si me quedo, no va a ser como sombra. Nunca más como sombra. Y por primera vez desde que crucé las puertas del palacio, esa idea no me sonó a jaula. Me sonó a hogar. Parte 10. El heredero me tomó la mano delante de todo el reino. Las historias personales nunca se quedan personales dentro de un palacio. Tarde o temprano terminan con público, rumores o cuchillos. La nuestra consiguió las 3. 3 semanas después del intento de secuestro, León convocó una audiencia formal de restauración para Ariel. En palabras simples, iba a presentar al heredero ante la corte completa,
estable, recuperado y bajo protección directa del trono. Era un mensaje político, también una provocación. Yo no quería estar visible ese día. Prefería 100 mordidas de niño antes que una sala llena de nobles oliendo escándalo. Pero Ariel decidió otra cosa. Se negó a entrar al gran salón si yo no iba con él. No detrás, no al final, con él. Tomás conmigo, dijo, con la terquedad serena que claramente había heredado del padre. Las damas palidecieron. El mayordomo parecía rezar internamente. Yo evaluaba discretamente si era tarde para fugarme a otra provincia. León, vestido de negro y plata, observó a su hijo unos segundos. Luego me miró a mí. Ven, no hazlo por el reino. No, por favor, solo esa palabra. Y fui. Entramos al gran salón con Ariel entre los dos. El murmullo de la corte olía a perfume caro y veneno fresco. Yo llevaba ropa nueva, discreta, demasiado buena para un simple empleado. Eso no ayudaba en nada. Ariel caminó erguido, sin miedo, con la mano pequeña aferrada primero a la mía y luego a la de su padre, como si unirnos fuera la cosa más natural del mundo. Quizá lo era. Quizá ese niño entendía antes que nosotros lo que llevaba meses construyéndose. León tomó asiento en el trono menor de audiencias. Ariel junto a él. No abajo. Eso ya hizo tragar mal a media sala. El consejero más viejo se adelantó con esa sonrisa de cadáver educado que tienen los nobles cuando no soportan algo. Nos alegra ver al príncipe tan recuperado, Majestad. Aunque algunos seguimos preocupados por ciertas influencias excesivas alrededor de su crianza. Listo. Ahí venía. León ni pestañeó. Habla claro, Orduña. El viejo inclinó la cabeza hacia mí. La cercanía del sanador con su Alteza ha generado comentarios. Hay quienes creen impropio que un omega sin posición definida tenga acceso tan íntimo al heredero. Ariel frunció el ceño. Yo también. Pero fue el rey quien habló. Hay quienes creen demasiadas cosas porque no tienen asuntos reales que atender. Unos cuantos bajaron la vista. No vas tú. Orduña siguió. El reino necesita certidumbre, Majestad. No rumores. León se reclinó apenas en el asiento. Entonces te daré certidumbre. El salón entero se tensó. Yo también. Maldita sea. Yo también. El rey extendió una mano. Hacia mí. El gesto fue simple. Devastador. Tardé medio segundo en entender que me estaba pidiendo que me acercara. Lo hice. No porque la corte mirara. A pesar de eso, cuando llegué a su lado, León tomó mi mano frente a todos. No apretó con fuerza. No como marca. Como elección. Tomás Echeverría seguirá a cargo de la regulación y crianza cercana del príncipe Ariel por decreto real, dijo con voz firme. Y cualquier ofensa contra él será considerada ofensa contra esta casa. Silencio absoluto. Luego, más bajo, más letal. Si alguien necesita más certidumbre, puede pedirla fuera de mi reino. El golpe político fue brutal. Yo apenas podía respirar. No porque me hubiera protegido, porque me había reconocido, Giffrenchi, sin esconderme detrás de un cargo útil. Ariel, que no entendía del todo la magnitud del terremoto, sonrió satisfecho y anunció lo que terminó de matar la dignidad restante del salón. Ya ven. Les dije que Tomás era nuestro. Nuestro. No mío. Nuestro. Tuve que morderme la boca por dentro para no llorar ahí mismo como un idiota. La audiencia terminó rápido después de eso. Los nobles salieron oliendo a resentimiento. Los guardias a alivio. El mayordomo a resignación elegante. Y yo me quedé en el salón casi vacío, procesando el temblor. León bajó del estrado. Ariel iba feliz con una naranja entre los brazos, porque los niños tienen el don de elegir el peor momento para normalizar lo milagroso. ¿Estás enojado?, preguntó el rey. Lo miré. ¿Qué pregunta tan injusta? No. Pareces a punto de lanzarme una silla, porque acabas de declararme guerra social frente a 200 personas. León inclinó la cabeza. Prefería seguir escondido. Pensé en él, en la sombra cómoda, en la salida fácil, en una vida donde esto nunca hubiera pasado. Luego miré a Ariel, sentado en un escalón, tratando de pelar la naranja con autoridad regia dudosa. Y volví a mirar al hombre frente a mí. No admití. Prefería que me escogieras igual aunque diera miedo. La respuesta lo dejó inmóvil un segundo. Después su mano tocó mi cintura. Pública, sí.
pero suave. Te escogí. Esa vez no hizo falta besarme. La forma en que lo dijo bastó, porque ya no era el rey pidiendo que me quedara. Era el hombre, por fin, hablando sin esconderse detrás del deber. Y en ese instante entendí la dimensión entera de mi ruina. Había llegado al palacio por deudas, me había quedado por un niño, y ahora me estaba enamorando oficialmente de una familia que podía romperme de 1000 maneras distintas. Lo peor es que ya no quería huir. Epílogo. El heredero sigue durmiendo sobre mi pecho, y su padre aprendió a no tenerme miedo. La gente romantiza demasiado el final feliz, como si después de la confesión todo se acomodara solo, como si una corte dejara de murmurar porque el rey ya decidió, como si un niño traumatizado sanara en línea recta, como si amar a alguien con corona fuera menos complicado una vez que te besa. Mentira. La vida siguió, con tropiezos, con rumores, con noches malas. Hubo días en que Ariel volvió a despertarse llorando porque soñaba con habitaciones vacías, otros en que León se encerró demasiado en sí mismo y tuve que recordarle, con poca delicadeza, que criar no consiste en sacrificarte hasta volverte una estatua. También hubo cosas buenas. Muchas. El niño volvió a reírse sin pedir permiso. Aprendió a dormir en su cama 3 noches de cada 5, y las otras 2 seguía apareciendo como fantasma pequeño para meterse entre nosotros, convencido de que las familias funcionan mejor en montón. No discuto con esa lógica. El rey mejoró despacio, como mejoran los hombres que no nacieron para hablar de sí mismos, pero igual lo intentan por amor. Ahora, cuando Ariel se pone nervioso, ya no corre solo hacia mí. A veces corre hacia su padre. Y eso, aunque no lo diga en voz alta, sigue siendo una de las cosas que más orgulloso vuelve a León. La corte todavía me odia a ratos. Yo también les correspondo con coherencia. No me hicieron consorte de inmediato, ni lo necesité. Mi lugar en esa casa no empezó con título. Empezó con verdad, con un niño acostándose sobre mi pecho por puro instinto, con un rey dejando de mirarme como recurso, con los 3 aprendiendo, a su manera torpe y hermosa, que el amor no siempre entra como relámpago. A veces entra como rutina, como sopa tibia, como un panecito arrugado, como una mano pequeña que te busca en la oscuridad, como un padre exhausto que al fin pregunta, ¿qué necesitas de nosotros? Si hoy me preguntan cómo empezó todo, no digo que el rey se enamoró de mí, ni que yo salvé al heredero. Digo la verdad. Todo empezó el día que un niño al que llamaban Salvaje decidió dormirse sobre mi pecho, y su padre, por primera vez en mucho tiempo, se permitió esperar que quizá todavía había algo en este mundo que no venía a quitarle lo que amaba. Y si quieres saber cómo terminó, no terminó. Ariel sigue robándome la mitad de la almohada. León sigue creyendo que nadie nota cuando se ablanda al vernos dormir. Y yo sigo despertando algunas madrugadas con el peso cálido de un príncipe sobre el pecho y el brazo pesado de un rey sobre la cintura, pensando exactamente lo mismo. Qué manera tan absurda, tan peligrosa y tan hermosa de pagar una deuda.